Hoy vamos a empezar a hablar de otro tipo de materiales. Vieron que las clases anteriores, desde hace varias clases, venimos hablando de conductores y que lo que tuvimos que aprender básicamente era que un conductor tenía cargas libres, capaces de moverse más allá de que esté neutro, que tenga la misma cantidad de cargas positivas que negativas, tenía la posibilidad de que sus cargas se movieran en su interior y se reacomodaran generando un campo que anulaba el campo externo en el interior. Si yo pongo un conductor expuesto a un campo, él acomoda sus cargas, de modo que el campo de esa redistribución de cargas sea suficiente para que sumado con el campo externo nos dé cero en el campo en el interior del conductor. Bueno, ahora vamos a ir a ver otro tipo de materiales que son los dieléctricos, que no tienen esa propiedad de tener cargas libres, capaces de moverse a lo largo de todo el material y generar un campo igual al campo externo y anular el campo en su interior. No tienen esa propiedad, no tienen esas cargas capaces de moverse. Y si las tienen en una proporción tan baja que no vemos macroscópicamente ese efecto. O sea, seguimos teniendo campos en su interior. Pero sí pueden generar pequeños dipolos en el interior del material y esos dipolos generan un campo que se oponga al campo externo. Y entonces reducir un poco el campo en su interior. O sea, no logran anularlo como en el caso de los conductores, pero esa redistribución de cargas, que la vamos a ver en detalle en un ratito, puede generar dipolos que puedan reducir el campo en su interior. El efecto no llega a anularlo, pero sí lo reduce y eso nos va a servir, por ejemplo, para meterlos dentro de un capacitor, que la clase pasada les estuve contando qué eran y les dije, bueno, dentro de los capacitores, si yo hago un capacitor plano, que es el más sencillo, que son dos plaquitas metálicas, las enfrento, puedo almacenar carga en las placas y en el interior voy a tener un campo eléctrico establecido. Ahora, la lógica que les estoy diciendo implicaría que si yo aprieto el capacitor, de esos capacitores que les dije que están en todos los circuitos, si los apretara, los destruiría inmediatamente porque no habría nada entre las dos placas. Y yo, bueno, no puedo poner un conductor entre las dos placas porque si conduce me arruina la distribución de cargas, me arruina lo de generar la distribución de carga entre las placas. Entonces, sí puedo poner este tipo de materiales que se llaman dieléctricos. Antes de entrar en una explicación más profunda, lo que tenemos que hacer es recordar cómo se comportaban los dipolos, porque para entender cómo se comporta un dieléctrico, si un dieléctrico va a estar constituido de dipolos microscópicos cuando está inmerso en un campo, entonces necesitamos recordar cómo se comportan los dipolos en presencia de un campo. Eso lo vimos en las primeras clases y tal vez hicieron cuentas en la práctica, que vimos torque, cómo era la fuerza sobre el dipolo, etc. Entonces ahora nos vamos a ir repasando qué fue lo que vimos o lo que nos tenemos que acordar ahora para poder describir a un dieléctrico. Entonces lo que tenemos a la derecha es la figura típica que vimos hace unas clases, que tenemos el campo eléctrico, el dipolo, que era una carga negativa y una carga positiva de igual magnitud, separados a una distancia d, y ahora veíamos que habíamos definido para el dipolo un vector que se llamaba momento dipolar, P, acá está dibujado, que es un vector que apunta de la carga negativa hacia la carga positiva y cuyo módulo es el valor de la carga por la distancia que separa, el valor de la carga tomada positiva por la distancia que separa las cargas. Entonces eso era el momento dipolar. Y cuando hablamos de cómo se comportaba el dipolo cuando estaba en un campo eléctrico, acá lo ponemos uniforme para simplificar las cuentas, entonces decíamos que podíamos calcular, por ejemplo, la fuerza que hacía el campo eléctrico en cada una de las cargas y ver la suma total. Supongamos que el dipolo no se puede separar, las cargas están unidas rígidamente. Entonces, si calculábamos las fuerzas, veíamos que sobre la carga, debido a la presencia de la carga positiva, teníamos una fuerza en la dirección del campo y debido a la presencia de la carga negativa, una fuerza en la dirección contraria al campo. Así que si sumábamos la fuerza, la sumatoria de fuerzas nos daba 0. Así que en principio el dipolo no se trasladaba en el campo. Y ahí nos preguntamos, ¿pero está en equilibrio? Dijimos, bueno, la sumatoria de fuerzas nos da 0, no traslada. Lo que nos quedaba preguntarnos era si rotaba. Entonces, cuando hablamos de rotación, vimos que el dipolo sí tenía un torque, ¿sí? Producido por esa fuerza F sobre cada una de las cargas. Entonces, calculamos el torque y lo que pudimos llegar es a reescribir el torque como un producto vectorial entre
el momento dipolar, ese vector que acabamos de recordar su definición, y el campo eléctrico. Cuando reescribimos el torque de esa forma, el torque neto, o sea, el torque total que actúa sobre el dipolo, hablamos de las posiciones de equilibrio estables e inestables. ¿Por qué? Porque recuerdan que el producto vectorial el módulo de ese producto vectorial es el producto de los módulos de los dos vectores que intervienen por el seno del ángulo que forman los vectores. En este dibujo, el seno del ángulo es θ. Es ese ángulo que estamos dibujando acá, que es el ángulo que forma el momento dipolar con el campo eléctrico. Y si ese ángulo es 0, el seno de 0 es 0 y el torque nos daba 0. Entonces ahí podíamos asegurar que en esa posición en la que el momento dipolar se alinea y apunta en la misma dirección que el campo, o sea, forma un ángulo 0, el torque también era 0, entonces, teniendo las dos condiciones, sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torque sobre el dipolo igual a 0, decíamos que el dipolo estaba en equilibrio. Esa misma lógica se podía aplicar para el caso de que el ángulo θ fuera 180. Entonces decíamos, bueno, si forma un ángulo de 180, de vuelta el seno de 180 nos da 0, y entonces el torque nos vuelve a dar 0 y hablamos nuevamente que es la otra posición de equilibrio. Es decir, el momento dipolar alineado con el campo en la misma dirección y sentido, igual el momento dipolar alineado con el campo en sentido opuesto. Ahora, la segunda condición vimos que si uno lo aparta un poquito de la posición, o sea, si lo pone antiparalelo al momento dipolar respecto del campo y lo aparta un pequeño ángulo de esa posición, el torque neto que aparece lo que hace es hacer girar el dipolo y ponerlo en la posición en la cual el ángulo θ es 0. Entonces, bajo esas condiciones, el equilibrio estable, el equilibrio en el cual ustedes apartan un poco la posición y el sistema vuelve al estado de equilibrio, sería el equilibrio estable, ese se da para un ángulo θ igual a 0. Eso lo habíamos visto más que nada mirando en esa clase, hablamos de hacer pequeños apartamientos de la posición y ver que el dipolo volvía a la posición de equilibrio, o en su defecto oscilaba alrededor de la posición de equilibrio. Y después nos preguntamos por el trabajo para girar un dipolo en presencia de un campo eléctrico. Podemos hablar del trabajo del agente externo, podemos hablar del trabajo que realiza la fuerza eléctrica. Acá estaríamos hablando del trabajo del campo eléctrico, porque estamos describiendo el torque que genera el campo eléctrico por el ángulo que se gira al dipolo. Supónganse el trabajo que nos lleva a hacer que este dipolo se alinee con el campo eléctrico. Podría ser una opción, o moverlo desde este ángulo θ hasta otro valor θ, cuando se mueve desde este ángulo θ a 0 o hasta otro valor. Cuando tenemos este trabajo, a partir de esta condición podemos calcular el trabajo total cuando se mueve entre dos ángulos. Acá acabo de reemplazar el módulo del torque. Fíjense que el trabajo es el módulo del torque diferencial de θ, así que reemplazo el módulo del torque, que es el módulo del momento dipolar, por el módulo del campo eléctrico, por el seno del ángulo entre los dos vectores, y lo voy a integrar entre que forme un ángulo θ1 y forme un ángulo θ2. Esto es sencillo, nos queda simplemente el módulo del momento dipolar por el módulo del campo, por la diferencia de los cosenos del ángulo final menos el ángulo inicial. O sea, el coseno del ángulo final menos el coseno del ángulo inicial. Y eso, recuerdan que como la fuerza eléctrica es conservativa, lo podemos asociar, ese trabajo que realiza la fuerza eléctrica lo podemos asociar como menos la variación de una energía potencial. Entonces, esta expresión que tenemos acá nos permite ver cómo varía la energía potencial cuando estamos en presencia de un campo eléctrico aplicado a un dipolo. Lo podemos escribir como un delta de un producto escalar entre el momento dipolar y el campo eléctrico, porque fíjense que esto podría ser, el producto escalar era el módulo del campo, el módulo de los vectores, por el coseno del ángulo que comprenden, así que esto lo podríamos escribir como P por E por el coseno de θ2, sería P escalar E en la posición θ2 menos P escalar E en la posición θ1. Entonces esto podríamos ponerlo como despejar la variación de la energía como menos un delta del producto escalar de P escalar E. Ese delta está representando la posición θ2 menos la posición θ1. Y en general se toma, porque acá estamos de vuelta a toda la discusión de las referencias que venimos hablando
Desde hace varias clases nosotros tenemos siempre definidas las variaciones de la energía potencial o las variaciones del potencial, pero no tenemos definidas los valores en forma absoluta. En este caso, de vuelta, tenemos que elegir un 0 para la energía potencial, y habitualmente se elige para el dipolo el 0 cuando forma un ángulo de pi sobre 2. Entonces, cuando forma un ángulo de pi sobre 2, si ponen pi sobre 2 a tita 1, o sea, el valor acá tendrían que hablar de este delta de energía como una integración entre la referencia y el tita 2 de una energía menos la energía de la referencia. Haciendo eso, que lo venimos haciendo desde hace varias clases, reemplazan tita 1 por pi sobre 2, el coseno les da 0, y el valor de u en la referencia lo ponen igual a 0. Utilizan esta condición. U menos u de tita 1, y tita 1 sería pi sobre 2. Haciendo esa condición, lo que les queda es que la energía que tiene el dipolo en un campo eléctrico la pueden escribir como el producto escalar entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Y acá les da que es mínima cuando el dipolo está alineado paralelo con el campo. Y fíjense por qué da mínima. ¿Ustedes por qué dicen que por qué creen que da mínima? O aseguro esto, que da mínimo cuando el momento dipolar está paralelo al campo. Tiene que ver con el ángulo, tiene que ver con que la energía potencial es mínima, como esa cosa de vallecito. Claro, acá ahí tienen dos cosas. La cosa del vallecito, que es el hecho de que vayas a un mínimo estable, ¿bien? Si ustedes toman el vallecito, que sería el mínimo estable, que es la representación en nuestra cabeza del mínimo estable, digamos, porque uno dice si hay un vallecito y uno pone una bolita, la bolita oscila en el vallecito, ¿no? Es un oscilador armónico. Entonces, fíjense que si ustedes ponen el campo paralelo con el momento dipolar, el producto escalar, paralelo y en la misma dirección, y sentido, o sea, paralelo es la misma dirección, estaba hablando sentido también, ¿no? Acá cuando dije paralelo estaba pensando en distinguir, ¿vieron? Entre paralelo y antiparalelo, ¿no? Que el antiparalelo sería en el sentido opuesto. Bueno, cuando están alineados paralelos en el mismo sentido, el producto escalar les da máximo, les da 1, porque el coseno del ángulo que forman es 0, así que eso les da 1. El producto escalar les da máximo, pero como tienen un signo menos, le da el valor más chico posible que pueden obtener de energía. Y por otra parte, cuando están alineados pero antiparalelos, ahí el coseno sería el 180, que les da menos 1, entonces eso les da el valor más grande de energía que pueden tener. Entonces eso les está diciendo que ese no, al ser la mayor energía, no es el estado de equilibrio estable del sistema. El estado de equilibrio estable del sistema es, como dicen ustedes, el vallecito de energía. ¿Sí? Entonces, tienen dos formas de verlo. Una era con los dedos, sirviendo qué pasa con el dipolo si lo apartamos de la posición de equilibrio, y la otra es hacer un análisis y llegar a la expresión de la energía del dipolo y ver cuándo da mínimo o cuándo da máximo. Como sean, los dipolos, cuando los ponemos en un campo, lo que van a hacer para minimizar su energía y alcanzar la posición de equilibrio estable es alinearse con el campo, poner su momento dipolar alineado con el campo. Misma dirección, mismo sentido. Esto lo tenemos que recordar porque eso le va a pasar a los materiales dieléctricos si de alguna forma logran formar dipolos en su interior. Entonces vamos a ver cómo es que los materiales dieléctricos forman dipolos en su interior. Nota al pie, una aclaración. Esto que les pasé un poquito rápido, que no repetí todas las cuentas, es porque están en otras clases las cuentas hechas. O sea, las hicimos en las primeras clases. Por eso no las vuelvo a hacer, pero si alguno después no lo entiende o quiere hacer las cuentas y no le sale, pueden preguntarme. Vamos a la definición de dieléctrico. Un dieléctrico ideal es un material que no contiene cargas libres, por lo tanto es un aislante, o sea, no puede conducir las cargas eléctricas. Sin embargo, en presencia de un campo eléctrico se produce una distribución de cargas ligadas que reduce el campo en su exterior. Para comprender este fenómeno vamos a analizar las formas en las que podemos polarizar. Entonces, la definición que acabamos de dar de un dieléctrico, que no contiene cargas libres, que es un aislante, y que en la presencia de un campo eléctrico se produce una distribución de cargas, pero ligadas. Quiere decir que esas cargas no pueden hacer lo que hace un conductor, de alejarse demasiado, quedan ligadas en la proximidad de un sitio. Ahora vamos a ver cómo lo hacen,
y a eso lo vamos a llamar que polarizamos al dieléctrico. ¿Cómo podemos polarizar? Para poder saber cómo podemos polarizar, primero tenemos que ver cómo hacer que cada uno de los átomos o moléculas que constituyen el material que estamos estudiando tenga un momento dipolar asociado, bien, que se comporten ellas como un dipolo. Entonces se pueden encontrar con lo que se llaman moléculas polares, que obviamente son neutras. Acá tenemos dibujada la molécula de agua, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, y ya ven acá que tienen la posibilidad de asociarle un momento dipolar a esta molécula, porque tienen claramente una distribución de cargas positivas hacia un lado y negativas hacia el otro, o sea, tienen más cargas positivas abajo que arriba, tienen un momento dipolar asociado con esta molécula polar. Entonces, una de las opciones es que tengamos moléculas polares, como por ejemplo tengamos agua. La otra opción es, no tenemos moléculas polares, acá tenemos por ejemplo una que es de berilio con hidrógeno, o tengamos átomos, que básicamente la nube electrónica dispersa alrededor del núcleo homogéneamente, digamos, o sea, podemos hablarlo así, o sea, no tenemos una redistribución. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahí podemos asociarle un momento dipolar a esta molécula, porque acá ustedes me podrían haber dicho, no, pero mirá, yo veo hidrógenos a la izquierda, hidrógenos a la derecha, berilio en el medio. Bueno, asociémosle un momento dipolar, como si tuviéramos 2 dipolos superpuestos, y cuando sumamos los momentos dipolares, nos da el momento dipolar total de esta molécula es 0. Y bien, si quisiéramos hacer alguna asociación de momentos dipolares entre electrones y el núcleo, cuando sumáramos todos nos terminaría dando 0. Entonces, en este caso, tenemos simetría, no tenemos opciones de un momento dipolar neto. Pero estas moléculas igual así pueden formar dipolos en presencia de un campo, porque redistribuyen las cargas de la molécula a otro en un modo de formar un dipolo. Es decir, si yo aplico un campo que sea como el que tenemos acá en este dibujo, de izquierda a derecha, lo que va a ocurrir es que las cargas positivas van a tener un pequeño desplazamiento hacia la derecha, mientras que las cargas negativas van a tener un pequeño desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, cuando quedamos a hacer lo mismo que hicimos con la molécula de berilio e hidrógeno, que no tengo idea de cómo se llama, no es el hidruro de berilio, pero cuando hagamos eso con esta molécula, vamos a ver que vamos a tener un momento dipolar de mayor magnitud en una dirección, en la dirección del campo, respecto a la dirección opuesta. Entonces, cuando sumemos los momentos dipolares asociados a esta molécula, no nos va a dar 0, nos va a dar un valor determinado. Y hacemos lo mismo con el átomo. Vamos a ver un desplazamiento de la nube electrónica en la dirección contraria al campo, entonces eso también nos va a permitir asociarle a un átomo un momento dipolar. Claro está que si yo retiro el campo, esta molécula o el átomo vuelven a la configuración anterior, mientras que las moléculas polares siempre tienen intrínsecamente su momento dipolar. ¿Esto me lo pudieron seguir? Sí. Sí. Entonces, ahora tenemos cómo generar momentos dipolares en las moléculas. O los traen ellas porque son polares, o los generamos aplicando un campo, pero en ese caso, retirando el campo, ellas se vuelven al estado no polar. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a hacer un poco de definiciones, pero para ayudarnos vamos a hacer casi todas las cosas pensando en un campo uniforme, y la forma de obtener un campo uniforme, nosotros lo vimos en las clases anteriores, es poner un capacitor. Así que en los dibujitos van a ver capacitores planos para poder explicar las cosas, pero son simplemente para tener algo más tocando la tierra, digamos, pero no es que es solo para capacitores planos, es en general lo que vamos. Supónganse que tenemos un material, que es el de la izquierda, que tiene moléculas polares. Entonces esas moléculas polares serían, por ejemplo, estos serían como las moléculas de agua con una carga negativa, que sería la parte del oxígeno, y las cargas positivas más en otra dirección. Ahora, las moléculas de agua o las moléculas de ese material polar, en principio no tienen por qué estar alineadas con ellas solas. Entonces van a estar todas con sus momentos dipolares apuntando al azar en cualquier dirección. Entonces, cuando yo sume los momentos dipolares de todas las moléculas que constituyen el vaso de agua, por decir algo, no vamos a tener momento dipolar neto. O sea, las moléculas tienen su momento dipolar,
Pero cuando yo sume todos los vectores momento dipolar de todas las moléculas que tengo en el material, me voy a encontrar que cuando sumo todos los vectores me da 0. Así que el material, como un pedazo de material, no va a tener un momento dipolar neto. Lo que uno dice normalmente es que macroscópicamente no vamos a observar efectos porque las moléculas están al azar. Ahora, cuando aplicamos un campo eléctrico, y acá el dibujito lo que muestra son las placas de un capacitor plano, a la izquierda la placa positiva y a la derecha la placa negativa, y eso tienen un campo eléctrico que es el E0, generado por estas placas. Este es el que calcularían si no tuvieran el dieléctrico adentro. Entonces, cuando aplicamos el campo, lo que generamos es que los momentos dipolares se acomoden en la dirección del campo, porque así minimizan su energía, porque así alcanzan la posición de equilibrio estable. Bien, porque el torque los lleva a ponerse en esa posición. Esto, fíjense que si dibujamos el momento dipolar de cada una de estas moléculas, en promedio están orientados en la dirección del campo. Acá se los dibujan no perfectamente orientados por dos motivos. Uno, porque cuando aplicamos el campo se va a ir a la dirección alineada con el campo, pero va a oscilar alrededor de esa dirección, poco, pero lo va a hacer, depende de la intensidad del campo. Y la otra es que pueden llegar a tener, este material está a alguna temperatura que es diferente de 0, entonces siempre algún desorden, o sea, la temperatura en los materiales generalmente lo que produce son desórdenes. Lo vieron un poco en General 2, elevando la temperatura pueden producir cambios de estado, por ejemplo, y que van a siempre a un estado más desordenado conforme aumenta la temperatura. Entonces este material, si está a una temperatura dada, tiene que tener algún tipo de desorden. Pero la presencia de un campo eléctrico alinea netamente a los momentos dipolares en la dirección del campo. Una pregunta. A nivel real, físico, ¿en general siguen oscilando las moléculas? O sea, creo que me lo respondiste un toque con esta mención de lo que hace la temperatura, porque supongo que ahí también eso debe influir, pero no hay como una cosa de que, no sé, interacción con otras moléculas termina generando algo de, o sea, como que van perdiendo energía potencial o algo por el estilo. O sea, ¿qué es lo a nivel físico real? O sea, a nivel físico, vos tenés que considerar todo, no solo la interacción con el campo. Si tuvieras que ponerte a analizar, cada una de esas moléculas interactúa con otras moléculas del material, se interactúan sus momentos dipolares e interactúa también con el campo eléctrico general. Vamos a asumir que los momentos dipolares de las moléculas no interactúan entre ellos, que solo tenemos interacción con el campo. O que si lo hacen tan débilmente que lo único que me importa es la interacción con el campo. O sea, los momentos dipolares pueden interactuar entre ellos, y eso te va a producir también un comportamiento específico del material, pero cuando hay interacción entre los momentos dipolares, aparecen otros fenómenos, y es extenderse en estudiar todo lo que son dieléctricos. Acá la idea es introducir los dieléctricos más sencillos, que los voy a definir como dieléctricos lineales, en la cual la interacción entre los momentos dipolares es pequeña, y si yo retiro el campo en este material y no hay interacción entre los momentos dipolares, esto vuelve inmediatamente a la configuración que tengo a la izquierda, o sea, se vuelve a desacomodar. Ahora, si hay interacción entre los momentos dipolares, una vez que yo metí un campo externo y los acomodé, eso puede llegar a quedar acomodado, porque los momentos dipolares interactúan entre ellos. A esos materiales no van a ser los dieléctricos lineales que vamos a ver hoy, sino se llaman ferroeléctricos. No vamos a ver ferroeléctricos porque ya es muy complejo para lo que queremos analizar acá, que es la existencia de este efecto. Pero, bueno, no sé, todo depende en qué trabajen en su futuro, si se vuelven a encontrar con ellos o no. No sé si fui clara o nos mareé más con esta parte. No, está bien. Era para saber un cachito. Bien, entonces tenemos el material con todos los momentos dipolares orientados en cualquier dirección, lo metemos dentro de un capacitor, o estaba dentro del capacitor, pero el capacitor estaba descargado, y cuando generamos estas distribuciones de carga cargando el capacitor, aparece un campo eléctrico uniforme que lo orienta. Bien, una vez que lo orienta, tenemos esta configuración. Pero también podemos pensar en un material que en lugar de estar compuesto de moléculas polares, está compuesto de moléculas no polares, como la que veíamos hoy, o átomos.
Sin campo, nosotros podríamos reemplazar en ese dibujo muchos de estos, o de estos, pero con un momento dipolar cero, asociado con los átomos o con las moléculas no polares. Ahora, cuando aplico el campo, dijimos que se forman los dipolos, y esos dipolos van a generarse en la misma dirección que el campo, así que al fin y al cabo el efecto neto que voy a tener en el material es este. Nuevamente, momentos dipolares alineados con el campo eléctrico. En el primer caso es porque la molécula los tenía y los alinea cuando aplicamos el campo. En el segundo caso es porque lo generamos con el campo. Pero las dos formas me llevan finalmente a tener dentro del capacitor o dentro de ese campo eléctrico un material polarizado. O sea que si yo sumo todos los momentos dipolares de todas las moléculas o átomos que tengo acá, tengo un momento dipolar neto. Entonces tenemos dos caminos de polarizar. Orientamos los momentos dipolares de las moléculas polares o generamos momentos dipolares en moléculas que no tenían momento dipolar y llegamos nuevamente a tener una configuración de momentos dipolares alineados con el campo. Bueno, esto es con los dedos, esto es contar qué les pasa a los materiales que son aislantes. Acá, bueno, les dejo claro que al final llegamos a la misma configuración que si hubiéramos tenido moléculas polares, en el sentido de cómo se acomodan. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se alinean los dipolos inducidos o los momentos dipolares de una molécula polar con el campo? Ustedes, después de todo lo que les estuve hablando, ¿por qué dirían que se alinea? Si están mirando esta molécula polar, ¿por qué se genera esta configuración? ¿Cómo lo explicarían? Porque se alinean con el campo, profe. Claro, sí, pero ¿qué justificación me darían si yo se los preguntara? Por lo que habíamos dicho del que era el menor potencial. Claro, porque llegan a tener la menor energía potencial, ¿bien? O que era lo que llegan a la posición de equilibrio estable. Fíjense que si yo en el dibujito tracé dos líneas punteadas, ahora ya no me importa si llegué desde moléculas polares alineadas o si generé los dipolos en la dirección del campo, tengo esta configuración y si yo trazo estas dos líneas, puedo ver que en los extremos del material dieléctrico tengo como si fuera una distribución de cargas negativas a la izquierda y positivas a la derecha. Si vamos por dentro, fíjense que están como compensadas, porque al lado de una positiva hay una negativa, al lado de una positiva hay una negativa. El interior está como compensado si esto se hace de manera uniforme. Pero en la parte externa yo termino viendo como si tuviera dos superficies cargadas. A la densidad de carga que están en estas superficies la llamamos densidad de carga de polarización, por eso tiene una P abajo, un subíndice. Obviamente a las cargas estas las llamo cargas de polarización. A esas cargas de polarización, o las densidades de carga de polarización, las llamamos ligadas. O sea, a veces en lugar de decirles cargas de polarización, les decimos las cargas ligadas. ¿Por qué creen que las llamamos ligadas? Recuerden que en los conductores las llamábamos cargas libres, ¿se acuerdan? Y a estas las vamos a llamar ligadas. Porque están como asociadas al campo. Porque en realidad no se pueden mover de ahí. Fíjense en que están ligadas al sitio, a la posición en la que están la molécula o el átomo. Mientras que en el conductor las cargas que teníamos no están fijas a un átomo, sino que se pueden mover a lo largo de todo el conductor. Esa es la principal diferencia. No son libres de moverse, solamente se reacomodan alrededor de la posición de equilibrio. O sea, si yo retiro el campo, yo volvería a una configuración, supongamos si son átomos de este tipo, y cuando aplico el campo se corre un poquito, pero no puede moverse. Esta carga de acá no puede moverse a través del material y llegar a una superficie. Bien, está ligada al átomo o molécula de la cual se produjo la distribución. Es importante que las diferencien, porque ahora vamos a hablar de cargas. No le voy a poner la L de ligada porque se van a marear, las vamos a llamar cargas verdaderas, en el sentido de que esas cargas sí están separadas, y a estas las vamos a llamar ligadas, porque son producto de una redistribución. O sea, no significa que son de mentira estas cargas, existen, digamos, no son mentirosas. Hay una redistribución de cargas y las otras son cargas que pueden separarse de la molécula o átomo. Perdón, me perdí con cuáles eran las verdaderas y cuáles... Claro, es una forma de llamarlas, porque justo carga ligada o carga de polarización, y la otra es la carga de conducción, la que se puede mover a través de un conductor,
que en algunos casos la podemos llamar carga verdadera, en el sentido de que esa carga sí se puede mover a lo largo de todo el material. Verdadera. Ah, ok, las verdaderas son entonces las de un conductor y las ligadas son estas que estamos viendo. Listo. Claro. Ahí está. Entonces, tienen esas opciones, lo van a encontrar como ligadas y verdaderas, polarización y conducción, carga libre, bueno, o sea, libre y verdadera están hablando de lo mismo. Cargas son, por ejemplo, las cargas que se mueven a lo largo de un conductor, por ejemplo, electrones, que se pueden separar del átomo y moverse a lo largo de todo el material. Cuando avancen en la carrera van a saber bien los modelos que explican eso. Y cargas de polarización o ligadas son las que están producto de estas redistribuciones, o de esta distribución de carga en una molécula o en un átomo, y no pueden moverse más allá de la molécula o el átomo al que pertenece. Bueno, para caracterizar este fenómeno definimos un nuevo campo vectorial que se llama la polarización, P, y es el momento dipolar por unidad de volumen. Eso quiere decir que si vieron que yo les dije, miro este material así acomodadito y yo sumo todos los momentos dipolares, que son vectores de todas las moléculas, y obtengo un momento dipolar total del material. Si a ese momento dipolar total lo divido el volumen, me quedaría una especie de densidad de momentos dipolar por unidad de volumen. Asociamos a ese vector un campo vectorial, porque a cada punto yo le puedo asociar un momento dipolar por unidad de volumen, eso es la polarización. Entonces ese nuevo campo vectorial, ¿qué dirección tendría? Si está definido a partir de sumar en cada punto, en cada unidad de volumen del material, los momentos dipolares de todas las moléculas. ¿Qué dirección le pondrían a ese momento dipolar? ¿La misma dirección que el campo? ¿O no? La misma dirección que el campo, porque en realidad la lógica es que tiene que tener la misma dirección que los momentos dipolares atómicos o moleculares. Si al ser la suma de momentos dipolares, tiene que tener la dirección de los momentos dipolares, si están ya alineados, y eso nos da la misma dirección que el campo. ¿Sí? O sea que cuando vamos a mirar de vuelta la figura de la izquierda, al principio, que teníamos los momentos dipolares de las moléculas polares, si nosotros queremos hablar de la polarización de esto, ¿cuánto nos daría en la izquierda? 0. O más. 0, porque si ustedes eligen un diferencial de volumen en esa región y empiezan a sumar los momentos dipolares, como están todos apuntando en cualquier dirección, suman vectores que son al azar, eso les tiene que dar 0. Macroscópicamente estamos hablando, ¿no? O sea, digamos, un diferencial de volumen va a tener muchas moléculas en ese diferencial de volumen. Y en el caso del dibujo de abajo, estaríamos en esta configuración en la que no hay momentos dipolares, así que lo que sumamos son vectores nulos, básicamente. Entonces, en ausencia de un campo eléctrico, este tipo de materiales tendrían polarización 0, mientras despreciemos interacciones entre moléculas con respecto a la parte dipolar. Ahí tenemos en el dibujo, apareció la dirección del campo vectorial polarización, y ahora tenemos que ver cómo podemos obtener el valor de ese campo vectorial. Fíjense que la distribución de cargas ligadas, si bien estamos asociándole un campo que llamamos polarización, si lo miramos como una distribución de cargas negativas de un lado y positivas del otro, está opuesta a las densidades de carga libre, las que puse en el capacitor conectándolo a una batería, por ejemplo. Eso quiere decir que si tuviéramos que calcular un campo eléctrico dentro de esto, debido a las cargas de polarización, se opondría al campo eléctrico que generan las placas del capacitor, o sea, se opondría al campo externo. ¿Sí? Si miran los extremos, es como tener un capacitor exactamente al revés del que tenemos de las placas metálicas. Esto tiene una densidad de cargas negativas, acá una densidad de cargas positivas. Si quisiéramos asociarle un campo eléctrico a esto, tendría que ir de las cargas positivas a las negativas, o sea, al revés del vector polarización, y cuando lo sumáramos al campo eléctrico externo, reduciría el valor del campo eléctrico. Hago este comentario porque puede ser que cuando tomen libros más de física general, se encuentren con que les hablen de ese campo opuesto que les estoy comentando yo, asociado a que tienen una densidad de cargas positivas en la superficie derecha y una densidad de cargas negativas en la izquierda. Se les hablan de un campo EP, por ejemplo, que se lo restan al E0 y les da el campo en el interior de ese material.
porque de vuelta, el campo en el interior de todo este material tiene que ser la suma del campo que generan las placas, del E0, del externo, y lo que generen las moléculas que están dentro del material. Entonces tendrían un campo reducido. En los libros le van a hablar por ahí de eso. Nosotros vamos a ir por trabajar con el campo de polarización, con un campo que vamos a definir dentro de un ratito que se llama desplazamiento, que es la forma en la que se trabaja en los libros de física. Bien, entonces ahí se van a encontrar un poco más identificados de todo esto en el KIP, que es un libro menos colorido, un poquito más viejito, pero que trabaja más con esto. Bien, entonces vamos a ver una relación entre la polarización y la carga de polarización, cómo podemos relacionarlas y ver si podemos establecer una ley que así como teníamos, ¿se acuerdan la ley de Gauss para el campo eléctrico y lo relacionábamos con la carga encerrada? Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para encontrar una ley parecida para la polarización y la fuente de la polarización, que son las cargas de polarización. Entonces, lo que ven acá, este cilindrito, es un pequeño elemento de volumen de un material dieléctrico que ya está polarizado, o sea que yo a esto le apliqué un campo eléctrico y se alinearon, de modo que yo al final miro el pequeño elemento de volumen y tengo una densidad de cargas negativa a la izquierda y una densidad de cargas positivas a la derecha. Evidentemente el campo eléctrico está apuntando hacia la derecha. Yo puedo escribir el módulo del momento dipolar en el volumen de este elemento como la polarización por el volumen. Bien, porque la polarización era el momento dipolar por unidad de volumen. Si yo lo multiplico por el volumen, me da el momento dipolar total que tiene ese material. Es decir, como que yo eso lo puedo empezar a decir, bueno, esto tiene un momento dipolar total. Es como un gran dipolo con un momento dipolar total, cuyo módulo es P por el volumen. Que lo puedo escribir como P por el área, por la distancia entre las dos cargas que estoy asociando, la densidad de cargas negativas y la densidad de cargas positivas. Ahora, el momento dipolar yo lo puedo pensar a esto como si al fin y al cabo fuera como que tengo una cantidad de carga de polarización en la superficie izquierda y otra cantidad de carga de polarización en la superficie de la derecha, y el momento dipolar total va a ser la carga total que tengo en esa superficie por la distancia que la separa de la otra carga. Entonces lo puedo escribir como la carga de polarización en esta superficie por la distancia. Recuerden que cuando uno escribe el momento dipolar, se toma la carga de el módulo, se toma la carga de polarización en valor positivo. Bien. La carga de polarización la puedo escribir como la densidad de carga de polarización por el área en el que está distribuida, que sería esta área. Entonces termino escribiendo al momento dipolar total, o bien como la polarización por el volumen, o bien como la carga de polarización por la distancia, y eso lo puedo escribir como la densidad de carga de polarización por el área, para sacar la carga de polarización, por la distancia. De estas dos expresiones puedo encontrar una relación entre el momento dipolar por unidad de volumen, es decir, la polarización, y la densidad de carga de polarización. El módulo son iguales, ¿bien? Ahora la cosa se puede complicar si yo en realidad, en vez de agarrar un tubo así derechito, lo agarrara medio con un corte así transversal, de modo que el vector polarización no sea perpendicular a la superficie. Los desplazamientos de carga, o sea, esa redistribución de cargas alrededor del sitio de la molécula, se dan en la dirección de la polarización. Así que no tendremos densidades de carga asociadas con movernos en la dirección perpendicular. Y entonces eso nos lleva a que la carga total sobre esta superficie sea la misma que la que teníamos cuando estaba en la dirección, cuando estaba cortada perpendicular. O sea, ahora la corté chanfleada, diría mi marido, cuando le queda mal cortado algo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reescribir ahora, asociando que a esta superficie le puedo asociar la misma carga que tenía esta. Supongan que estos dos cilindros son del mismo, este radio es más o menos este, para hablar que es la misma carga. Entonces, tengo la misma carga, entonces ahora para calcular la densidad de carga de polarización la tengo que distribuir en un área mayor que es A', que es el área chanfleada. Bien. Ahora, A' se relaciona con A, porque si yo hago A' coseno de tita, nos daría el área, que sería la proyección de esta área en la dirección perpendicular a la polarización. Esta es la relación entre el área A, que sería esta área si quieren, pero traducida en esta posición,
Y el área prima son que yo corté y estoy midiendo la densidad de carga de polarización. Entonces, reemplazando A' en la densidad, y asumiendo que tenemos la misma carga de polarización en esta superficie que en esta chanfleada, entonces puedo encontrar una relación entre la carga de polarización, la densidad de carga de polarización, la carga de polarización en la superficie, el área y el coseno del ángulo que forman. Ahora bien, el área esta, que sería la perpendicular, la parte sería la parte del área prima que está perpendicular al vector polarización. Entonces, cuando hacen la carga total sobre esa área, es lo que habíamos encontrado en el caso anterior como la polarización. Entonces, uno pone acá que esto es el módulo del vector polarización. Haciendo eso, nos queda que la densidad de carga de polarización en esta superficie inclinada es igual a el módulo del vector polarización por el coseno del ángulo, que equivale a ponerlo como el módulo del vector polarización escalar la normal a la superficie. Es decir, estamos viendo la componente normal del campo de polarización a la superficie, nos da la densidad de carga de polarización en esa superficie. Esto, que parece un trabalenguas, es más que nada para decir que no hay desplazamientos de carga en la dirección perpendicular a la polarización, solo está en la dirección paralela, entonces la parte que nos interesa para calcular es la parte del vector polarización en la dirección normal de la superficie. O sea, nos permite encontrar una relación entre la densidad de carga de polarización en cualquier superficie, sea que no necesita esa superficie ser perpendicular al vector polarización, ya que la parte que está relacionada con la densidad de carga de polarización es directamente la parte del vector polarización normal a la superficie. Esto más adelante, cuando vean electro, lo van a hacer y tengan un poquito más de manejo de las partes matemáticas, lo van a ver menos con los dedos, un poco más formal, considerando la suma de los potenciales de los dipolos microscópicos, o sea, diferenciales de potencial relacionados con los dipolos microscópicos, y eso les va a permitir relacionar expresiones de esos potenciales con los potenciales que verían con densidades de carga reales, verdaderas. Entonces, ahí uno define las cargas de polarización por analogía. Acá lo estamos viendo más con los dedos de cómo se redistribuyen y cómo puedo asociar la densidad de carga de polarización con el vector polarización. P diverge de las cargas negativas. Esto que estuvimos hablando lo podemos pensar también en el caso de que el material por algún motivo no se polarice uniformemente. Y entonces podemos escribir una ley de Gauss que esté relacionada con esto de que tienen líneas de campo del vector polarización saliendo de las cargas negativas, de las cargas de polarización negativas, yéndose a las cargas positivas. Entonces, si escriben la ley de Gauss pensando en el vector polarización y el flujo de las líneas del vector polarización, como salen de las cargas negativas y van hacia las positivas, le van a quedar menos la carga de polarización. O sea, les van a quedar la cantidad de líneas proporcionales a menos la carga de polarización. Entonces, ¿qué nos tenemos que dar de todo este lío? Básicamente, la última expresión. Esta expresión tiene contenido, esto que ahora vamos a ver cuando hagamos cuentas, si uno la aplica en una superficie a esta expresión y lo resuelve, van a ver que siempre les queda la componente perpendicular del vector polarización relacionado con la densidad de carga. O sea que esta ley es la que vamos a trabajar, es la ley de Gauss aplicada al campo de polarización, y el signo menos tiene su origen en que las líneas del vector polarización, del campo vectorial polarización, salen de las cargas negativas hacia las positivas. Por eso aparece un signo menos, de la propia definición del vector de polarización. Entonces vamos a terminar de definir los campos con que nos encontramos cuando estamos dentro de un dieléctrico, y el primero que acabamos de hablar era el de polarización, el momento dipolar por unidad de volumen. Esta relaciona al flujo del campo de polarización con
las cargas de polarización englobadas en la superficie, y está cambiada de signo por esto de hacia dónde, la definición de vector polarización. Y ahora la ley de Gauss para el campo eléctrico, ustedes dicen, bueno, buenísimo, acá es la integral de escalar diferencial de área igual a la carga sobre epsilon 0. ¿Pero qué carga? ¿La carga libre? O verdadera, como quieran llamarla, la carga esta de polarización, las dos. ¿Qué carga iría en la ley de Gauss para el campo eléctrico? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿La de polarización? ¿La carga libre? ¿Las dos sumadas? ¿No debería ir la de polarización? Y si yo hago parte de la placa metálica cuando aplico la ley de Gauss y tengo también a la carga libre, no la considero simplemente porque estoy mirando dieléctricos. Ah, no, habría que tomar los dos. Claro, acá el tema con la ley de Gauss es que van toda la carga que engloba la gaussiana. Entonces tengo que incorporar la carga libre y la carga de polarización. Esto nos va a traer, por ejemplo, que nosotros, cuando queramos ir a aplicar un problema, ustedes dicen, bueno, yo tengo un material, ahora vamos a ver cómo caracterizar mejor a los materiales dieléctricos, o sea, qué cosas nos dicen de los materiales dieléctricos para poder hacer cuentas. Pero dicen, bueno, yo tengo un material dieléctrico, si quiero aplicar la ley de Gauss, por ahí yo sé qué batería conecté, a qué potencial lo puse, eso me dice la carga libre. Agarré el capacitor, lo conecté a una batería, mandé cargas a las placas, bueno, yo podría sacar información acerca de las cargas libres, pero me encuentro en el problema de no saber cómo sacar la carga de polarización, o sea, esta ley no la puedo aplicar tan fácilmente, porque las cargas de polarización tengo que hacer algunas cuentitas, entonces necesito un campo cuya fuente sea nada más que las cargas libres, porque al fin y al cabo eso controlo yo controlo las cargas libres, con mis fuentes, con mis pilas, baterías, yo saco y pongo carga libre, ¿sí? Cuando hacíamos en las primeras clases, bueno, froto, conecto, desconecto, lo que estoy jugando son con cargas libres, cargas capaces de moverse. No controlo las cargas de polarización, al menos no desde afuera, o sea, lo que puedo hacer es que se polarice más, se polarice menos, pero siempre a través de las cargas libres que puedo sacar y poner, digamos. O sea, de cómo cargo el entorno, o qué campo aplico. Entonces, necesito algo que esté más relacionado con las cargas libres. Entonces, vamos a reescribir estas expresiones. Si yo puedo escribir al flujo del campo eléctrico como la suma de las dos cargas, la libre y la de polarización, sobre epsilon 0, paso el epsilon 0 multiplicando y me quedaría la carga libre más la de polarización, que la puedo reemplazar como menos la integral del vector polarización. Bien, estoy utilizando esta expresión, pasando el epsilon multiplicando y reemplazando la carga de polarización como menos el flujo del vector polarización. Bueno, ahora puedo reacomodar, puedo reagrupar las integrales, y como estoy integrando en la misma área, bien, porque la integral de Gauss hablaba de integrar en una gaussiana el campo eléctrico, y la carga era la que englobaba la gaussiana. Así que cuando hablo de la carga de polarización, y estoy calculando la carga de polarización, tiene que ser la que engloba la gaussiana del campo eléctrico. O sea, esta área en la que calculo el flujo del vector polarización tiene que ser la misma en la que calculo el flujo del campo eléctrico. Entonces puedo unir las integrales, y esto me queda la integral de un vector, del flujo de un vector, que me da directamente la carga libre, que era lo que estaba buscando. A ese vector lo llamo vector de desplazamiento, y está directamente relacionado con el campo eléctrico y el campo de polarización. Entonces, para el vector de desplazamiento, lo que tengo es una ley de Gauss donde solamente incluyo la carga libre. Entonces, básicamente, las tres leyes que me quedaron escritas arriba son las relaciones de los campos definidos, ya sea campo de polarización, campo eléctrico o campo de desplazamiento, con sus fuentes. Entonces, el campo de desplazamiento tiene como fuentes a las cargas libres, el campo de polarización a las cargas de polarización, y el campo eléctrico a todas las cargas, sin distinción. Para poder aplicar estas leyes, para poder resolver problemas, necesito saber más acerca del dieléctrico, necesito saber cómo, más allá de esta relación, que yo sé cómo están relacionados formalmente el campo de desplazamiento, el eléctrico y el de polarización, tengo que saber cómo relaciono, por ejemplo, el campo eléctrico solo con el desplazamiento, cómo relaciono el campo eléctrico solo con el de polarización. O dicho de otra forma, qué valor de polarización obtengo dependiendo de la intensidad del campo eléctrico que aplico, cuando armo esos desplazamientos de cargas que les mostré
al principio. Esa información de esas relaciones entre el campo eléctrico y el vector de desplazamiento, o el campo eléctrico y el vector polarización, se llaman ecuaciones constitutivas, porque son propias del material que estoy considerando. Entonces vamos a definir lo que se llaman dieléctricos lineales. Son aquellos en los que sus ecuaciones constitutivas son lineales. ¿Qué quiero decir? Que el campo de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, épsilon es la permitividad del medio dieléctrico que estoy considerando, y el campo de polarización es proporcional al campo eléctrico, donde chi es la susceptibilidad eléctrica del material que estoy considerando. Épsilon 0 sigue siendo la permitividad del vacío. Entonces, tengo dos relaciones lineales donde, conociendo el campo eléctrico, conozco el de desplazamiento, porque épsilon es una constante propia del material, o conociendo el campo eléctrico, conozco la polarización, porque la susceptibilidad la tomo como una constante propia del material. Cuando estas magnitudes, épsilon o la susceptibilidad, dependen de la intensidad del campo aplicado, los materiales dejan de ser dieléctricos lineales. Y ahí aparecen los que eran un poco más complejos, que les comentaba cuando me preguntó, creo que Agustina, no me acuerdo quién estaba charlando conmigo hace un rato, cuando estas cosas, épsilon y chi, no son valores constantes, salimos de los dieléctricos lineales, y ahí puede ser que no sean valores constantes porque hay interacciones entre los dipolos eléctricos de los materiales, entre sí, entre ellos. Bien, entonces usamos la definición de campo de desplazamiento, donde habíamos relacionado con épsilon 0e más p, y lo que hacemos es primero poner d, que es épsilon por e, usar la primera ecuación constitutiva, y poner que P, y reemplazar P también, entonces llegamos a esta expresión, con lo cual, si sacamos factor común en el lado izquierdo del campo eléctrico, podemos ver que épsilon 0 más épsilon 0 chi tiene que ser igual a épsilon. Con lo cual, saco factor común épsilon 0, nos queda que épsilon 0 por 1 más chi nos tiene que dar épsilon, antes de definir eso. Entonces acá tenemos una relación entre la permitividad del medio, si me la dan como dato, y la susceptibilidad. O sea, si yo conozco la permitividad, conozco la susceptibilidad, dada la relación que tengo a través del campo de desplazamiento con los campos eléctrico y de polarización. Y lo que nos van a dar en general es lo que se conoce como la constante dieléctrica o permitividad relativa, que es hacer épsilon sobre épsilon 0. O sea, la constante dieléctrica es la permitividad del medio relativa a la del vacío, el cociente entre la permitividad del medio y la permitividad del vacío. Y eso es igual a 1 más la susceptibilidad. Por eso, en los problemas en general nos van a dar la constante dieléctrica, y nosotros de ahí podemos sacar cuánto vale la susceptibilidad, y épsilon también, si queremos calcular. Y nos preguntamos ahora, ¿cuánto creen que vale el campo de desplazamiento y la polarización si estamos en el vacío? Entonces, mirando todas estas presiones en un dieléctrico lineal, si estuviéramos pensando en el vacío, ¿cuánto valdría el campo de desplazamiento? ¿Cuánto vale la permitividad del vacío? A ver, si los ayudo un poco. ¿Están muy perdidos? ¿El chi te daría 0, puede ser? Y me daría 0. Sí, porque cuando estamos en el vacío, épsilon es épsilon 0, o sea, la permitividad que yo tengo que ponerle al medio es la permitividad del vacío, que es épsilon 0. Entonces, si ustedes ponen que épsilon es igual a épsilon 0, para que se cumpla esta relación, chi tiene que ser 0, ¿sí? O si despejan chi de acá, van a ver que al reemplazar épsilon por épsilon 0, porque es el vacío, chi les tiene que dar 0. Y después d tiene que ser épsilon 0 por e, porque es reemplazar la permitividad que corresponde al medio, y la polarización, si chi es 0, la polarización les da 0, lo cual está bien, en el vacío no hay medio polarizable, ¿sí? Entonces, básicamente, a ver si nos entendemos. Nosotros en estas expresiones tenemos que poner la permitividad o la susceptibilidad que corresponda al medio que estoy estudiando. En general me van a dar la constante dieléctrica, y ustedes, si quieren, de ahí pueden sacar la permitividad o la susceptibilidad, conociendo la constante dieléctrica. Si ustedes ya les dicen que es el vacío, entonces ya saben que la permitividad es épsilon 0. Entonces D le queda directamente épsilon 0. Eso caracteriza su material. No es que el vector de desplazamiento es 0, sino que es épsilon 0 por el campo eléctrico. Cuando van a calcular la susceptibilidad, pueden utilizar, si quieren, esta relación de acá,
donde reemplazan epsilon 0 acá, entonces la constante dieléctrica les da 1, y para que dé 1 la constante dieléctrica, chi tiene que ser 0. Si chi es 0, reemplazan el 0 acá, entonces para cualquier campo eléctrico la polarización es 0, lo cual tiene lógica porque el material no existe, estamos en el vacío, es un medio sin material polarizable. Bueno, igual ahora seguimos trabajando con esto y por ahí vamos a ir viendo un poco cómo aplicarlo una o dos veces y creo que eso va a ayudar bastante. Bien, fíjense en una cosa, ¿qué tenemos a la derecha? Vamos a empezar por acá. Yo acá tengo un capacitor, ¿sí? La placa marrón es la placa cargada positiva, porque tiene todas las cargas positivas. La placa azul es la placa cargada negativa, tiene todas las cargas negativas. Obviamente es un capacitor, las placas son metálicas y la densidad de carga está distribuida en forma uniforme. Todo esto tiene que obedecer a que estamos dentro de un material conductor, entonces, recuerda, no puede haber campo en su interior, tenemos que pedirle que la distribución sea uniforme, etc. Ahora, entre las placas del capacitor acabamos de poner un material dieléctrico que tiene una constante dieléctrica acá. Bien, que tendrá algún valor, siempre mayor que 1, ¿no? Si tenemos, porque el 1 corresponde al vacío. Y producto de la presencia de ese campo eléctrico y del dieléctrico en el interior, lo que vamos a tener es un campo el campo eléctrico debido a las placas del capacitor, pero ese campo eléctrico va a estar influido también por las cargas de polarización generadas, un campo de desplazamiento que está directamente relacionado con las cargas libres, o sea que con las cargas del capacitor, y un campo de polarización que está relacionado con las cargas de polarización. Entonces, el campo de desplazamiento tiene como fuente solamente las cargas libres ubicadas en las placas del capacitor. El campo eléctrico tiene como fuente las dos cargas, la libre, las de las placas del capacitor, y las de polarización, las de las superficies del dieléctrico, y el de polarización, las cargas de la superficie del dieléctrico. Yo hice algo acá, antes de avanzar. Bueno, acá llamé sigma libre a las del capacitor, sigma de polarización a las de dieléctrico que está en el interior del capacitor, y creo que ya tengo todo definido. Fíjense en que afuera del capacitor yo puse que el campo de desplazamiento es 0. ¿Por qué puse que el campo de desplazamiento fuera del capacitor es nulo? Nada, por esto, o sea, por lo que habíamos visto respecto a cómo se comportaban este tipo de configuraciones. Claro, que por fuera el campo terminaba siendo nulo bueno, claro. Habría toda demostración al respecto, pero... Sí, es por eso. Afuera tienen un campo eléctrico nulo, fuera, si suponemos un capacitor infinito o un capacitor de placas grandes bien pegadito con una distancia muy chiquita, entonces despreciamos efectos de borde. Entonces el campo en el exterior es 0, y entonces si el campo eléctrico es 0, como el campo de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, pues el campo de desplazamiento me tiene que dar 0. Bien, entonces ahora quiero calcular, por ejemplo, cuánto vale el campo de desplazamiento. Yo acá en este dibujo asumí todos colineales, obviamente, porque los consideré proporcionales. Entonces ahora hago la integral de flujo del campo eléctrico, de campo de desplazamiento, como el campo y pongo una superficie gaussiana, que es este cilindro que se ve acá. Una parte está afuera y otra parte está dentro. Entonces, acá viene lo interesante, yo tengo que decir, bueno, esto lo tengo que dividir en tres superficies, ¿se acuerdan? La curvada y las dos planas, paralelas a las placas del capacitor. La que está por fuera tiene campo de desplazamiento 0, así que la superficie que está por fuera, la plana fuera, no contribuye a la integral. La parte curvada no va a contribuir, ya sea porque el campo es 0, porque están o dentro del conductor o están fuera del capacitor, y en eso es el campo eléctrico a 0, entonces el desplazamiento también. Bien, y la parte que está dentro del dieléctrico sí tiene un campo de desplazamiento, así que esta cara va a contribuir, pero el campo de desplazamiento es paralelo al diferencial de área, por eso nos queda solamente esta contribución. Nos queda una sola integral de área, que sería esta. Esta tiene 0, la curvada tiene 0, ya sea porque el campo es 0 o porque el campo es paralelo a la superficie, con lo cual es perpendicular al diferencial de área y no hay flujo a través de esta superficie. No hay flujo de ninguna forma. Sí lo hay en la parte de la superficie plana, de la tapa del cilindro que está en el interior del dieléctrico, entonces
D es paralelo al diferencial de área, nos queda la integral en esa etapa del módulo del vector de desplazamiento por el diferencial de área. Y de acuerdo a esta configuración, el módulo del vector de desplazamiento no puede depender de la posición en particular sobre esa superficie, con lo cual lo saco de la integral y me queda la integral de D por el diferencial de área que me da el área de la placa, o el área de la superficie. Y del otro lado tengo que poner solamente la carga libre. Mi gaussiana está agarrando a la carga de polarización y a la carga libre, pero como para el campo de desplazamiento solo me interesa la carga libre, queda igualada a la carga libre. Bien, estoy aplicando la ley de Gauss para el campo de desplazamiento. Entonces el módulo del campo de desplazamiento me da directamente la densidad de carga libre, y eso está, elegí el eje X en la dirección perpendicular a las placas, entonces la voy a escribir en la dirección de Y. Entonces ya tengo el vector de desplazamiento. El siguiente paso es calcular el campo eléctrico, por ejemplo, y el de polarización. Entonces, me acuerdo que D es epsilon por E, y que para encontrar epsilon tengo que utilizar la constante dieléctrica, o sea, la permitividad relativa, que es epsilon sobre epsilon 0. Entonces de ahí puedo despejar epsilon. Entonces digo que E es D, que es sigma libre sobre epsilon en I, pero epsilon es epsilon 0K en I. Acá son simplemente despejes, ¿no? O sea, despejé el campo eléctrico, reemplacé la expresión del campo de desplazamiento y reemplacé epsilon usando la relación con la constante K, que era el dato, y me quedó un campo eléctrico que es sigma libre sobre epsilon 0 por la constante dieléctrica. Si estuviera vacío el capacitor y hiciéramos la misma cuenta, veríamos que el campo de desplazamiento en principio nos da lo mismo, porque cuando hago esta cuenta no tuve en cuenta las cargas de polarización, así que si esté o no esté el dieléctrico no me importa. El campo de desplazamiento siempre vale sigma en I, sigma libre en I, pero el campo eléctrico, recuerden que en este caso yo tendría que utilizar la permitividad del vacío, entonces D es epsilon 0 por E, entonces el campo eléctrico cuando está vacío el capacitor, por eso tiene los índices 0, me da sigma libre sobre epsilon 0. O sea, despejo de acá, reemplazo epsilon 0 y me queda sigma libre sobre epsilon 0. Obviamente en la misma dirección. Bueno, y la polarización sabemos que da 0 cuando estamos en el vacío. Usando estas relaciones del vacío, yo puedo escribir de vuelta, tanto en el vacío como en la presencia del dieléctrico, D me dio siempre lo mismo, y el mismo que si tuviéramos con vacío, pero el campo eléctrico que me da cuando estoy con un dieléctrico es, si se fijan, sigma libre sobre epsilon 0 es el campo del vacío, dividido la constante dieléctrica. Y la polarización, bueno, la puedo calcular utilizando epsilon 0, la chi por E, reemplacé chi como K-1, usando la relación entre la constante dieléctrica y chi, que obviamente me da 0 si pongo K igual a 1 para P y me da el campo del vacío. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el campo eléctrico en presencia de un dieléctrico se reduce en un factor K. Está dividido en un factor 1 sobre K. Porque K, la permitividad tiene que ser más grande que la permitividad del vacío, con lo cual K es mayor que 1. Entonces tengo un campo eléctrico menor entre las placas del capacitor. Creo lo más importante para recalcar acá es que cuando me concentré en el campo de desplazamiento para poder sacar todo lo demás, todo el otro campo eléctrico, y si quieren la polarización, que la podría haber sacado acá, para hacer esas cuentas, en el campo de desplazamiento me acordé específicamente que solo considero carga libre. Como solo considero carga libre, el campo de desplazamiento me da el mismo cuando tengo el dieléctrico que cuando no lo tengo. Este subíndice 0 en general lo van a encontrar a partir de ahora cuando estoy hablando de la ausencia de dieléctrico. Cuando comparo con lo que habría, lo que me darían las cosas si no hay dieléctrico. Bueno, vamos a hacer la capacidad de este capacitor ahora en presencia de un dieléctrico, o sea, ahí armadito con el dieléctrico en el medio. Entonces, para calcular la capacidad, ¿se acuerdan que yo tenía que primero encontrar la diferencia de potencial entre las placas del capacitor? Porque es esa la que va en la definición de capacidad. La capacidad es la carga libre sobre la diferencia de potencial. La carga que yo logré almacenar y que puedo recuperar, por eso va la carga libre. Si no va la carga de polarización, porque esa carga yo no la puedo sacar del material, no la puedo usar para que, no sé, convertir en energía cinética, en una corriente eléctrica o en alguna otra cosa. Pero la carga libre sí, así que seguimos con la definición y en eso no se modificó, sigue estando la carga libre y va la diferencia de potencial entre las placas del capacitor.
Entonces la diferencia de potencial la calculo como siempre, como una integral de línea del campo eléctrico, escalar diferencial de L, que lo hago desde la placa cargada positiva hacia la placa cargada negativa. Pongo ahora el campo eléctrico que tengo, que es el que tiene el capacitor, ahora con dieléctrico, por eso va sigma libre sobre epsilon 0, que era el campo del vacío, pero dividido K, que está en la dirección del eje X, hago el producto escalar, entonces me queda ese campo por diferencial de X, lo integro, y ahí encuentro la diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa, que obviamente esta me dio negativa porque el potencial decrece en la dirección de la placa negativa. Yo en la definición de capacidad necesito el valor absoluto, así que me voy a quedar solamente con todo menos el signo. Entonces reemplazo eso, y acá estoy reemplazando la carga libre sobre K, como estoy calculando capacidad. Quiero encontrar la expresión de la capacidad, necesito escribirlo en función de la carga libre para poder reemplazar la expresión de capacidad y simplificar la carga libre. Entonces reemplazo esto, delta de potencial, en la capacidad, y eso se me simplifica la carga libre, y me queda que la capacidad es epsilon 0K por A sobre D. Pero epsilon 0 por A sobre D es la capacidad del capacitor sin dieléctrico. Así que lo que termino encontrando es que la capacidad o sea, asociando epsilon 0A sobre D a la capacidad sin dieléctrico, termino encontrando que la capacidad de este capacitor, con esa configuración de conductores, con un dieléctrico de constante K en el interior, es igual a la capacidad que tendría si no estuviera el dieléctrico multiplicado por la constante K. Esto que nos dio acá es la capacidad si todo el dieléctrico llena al capacitor. Y van a ver si las tienen que probar para otros tipos de capacitores, que les va a dar siempre que si el dieléctrico llena todo el capacitor, la capacidad que tendrían en presencia del dieléctrico tiene que ser igual a la capacidad que tendrían en ausencia del dieléctrico por la constante dieléctrica. Pero si miramos, como K es mayor que 1, la capacidad que tenemos ahora es mayor que la que tendríamos si no tuviéramos el dieléctrico. Si la capacidad es mayor, quiere decir que para una dada diferencia de potencial puedo almacenar más carga libre. O sea, si C es más grande y fijo delta B, entonces puedo tener más carga libre en las placas para un valor de delta de potencial. Y puedo entonces almacenar más carga. Pero ¿qué nos limitará la cantidad de carga que podemos almacenar? Bueno, ahí leí en el chat que alguien decía la permitividad del material. Si la permitividad del material está relacionada con la capacidad. Fíjense, y además está relacionada con algo. Fíjense que el otro día cuando hablamos de rayos y demás cosas, hablamos de que un material que es aislante puede ser que para un campo muy intenso, eso equivale en este caso a hablar de una diferencia de potencial muy grande, puede ionizarse y se produce lo que se llama ruptura dieléctrica. Entonces, si yo miro la expresión de capacidad, puedo almacenar más carga que si estuviera vacío, perfecto. ¿Cuánta carga puedo almacenar? Y bueno, eso va a depender de la capacidad que tiene todo mi capacitor, por la diferencia de potencial que establezco. Pero claro, yo puedo ir estableciendo una diferencia de potencial cada vez más grande, eso me va a terminar dando una carga cada vez más grande, pero va a haber un momento en que la diferencia de potencial es tan grande que cuando se produce la ruptura dieléctrica, lo que básicamente hacemos es quemar el capacitor. Bien, porque el material en el interior se convierte en conductor y conduce y se les quema el capacitor. Entonces, ¿qué es lo que los limita? Básicamente es que la diferencia de potencial que logramos establecer entre las placas del capacitor no supere a la diferencia de potencial en la que se produce la ruptura dieléctrica, que esa diferencia de potencial la podemos relacionar con el campo eléctrico. Bien, y ahí está la relación con lo que ustedes decían, que puede ser que tenga que ver con la permitividad, porque el campo eléctrico está relacionado con la permitividad o sea, el campo eléctrico yo voy a tener en el interior, en presencia del capacitor, es el campo eléctrico sigma sobre epsilon 0, que tendría si no lo tuviera, pero dividido K. Bien, entonces cuando yo, dependiendo del valor de epsilon, voy a tener un valor de K,
Y eso me va a hacer, cuando más grande sea acá, más chico va a ser el campo eléctrico que tenga en el interior. Bien. Entonces, para una dada diferencia de potencial, yo puedo sacar el campo eléctrico asociado. Con ese campo eléctrico puedo sacar la carga que tengo en las placas del capacitor. Ahora, si ese campo eléctrico alcanza el valor del campo para ruptura dieléctrica, que es cuando se nos quema el capacitor, en ese caso, esa es la carga máxima que podríamos almacenar. O sea, es como siempre, ¿no? Estamos en física, siempre calculamos el borde, no hay que llegar al campo de ruptura dieléctrica porque ahí es donde se quema. Tenemos que tener una carga menor que ese valor. Acá se los deja escrito como delta B sobre D porque acá ya está asumiendo que la diferencia de potencial que estamos estableciendo es la que calculamos acá. Si lo escribimos a la diferencia de potencial, es el campo eléctrico por D, porque esto es el campo eléctrico. Sigma L, epsilon 0K es el campo eléctrico en el interior. Entonces delta B sobre D es el valor de campo eléctrico podemos establecer adentro. Y está directamente relacionado a la permitividad, como dijeron ustedes. Bueno, ¿más o menos se entendió, o los María? Se entendió. Buenísimo. Entonces acuérdense que si les preguntan cuál es lo máximo, tienen que fijar, les van a dar seguramente el campo de ruptura dieléctrica y a partir de ahí pueden sacar la diferencia de potencial máximo y a partir de ahí relacionar con la densidad de carga máxima que pueden establecer y demás. Bien, o sea que van como al revés. Si conocen hasta dónde no pueden llegar, digamos, el límite, a partir de ahí pueden sacar todas las condiciones límites que tienen que establecer, o sea, la carga máxima, la diferencia de potencial máximo. En general nos preocupamos por la diferencia de potencial porque es justamente eso lo que hacemos, conectamos el capacitor a una pila o a una batería y eso es lo que estamos estableciendo. Bueno, y acá es una charlita, nos decimos qué beneficios tiene afinar la incorporación de un dieléctrico, y medio que los vinimos hablando. Primero aumentamos la capacidad, eso es interesante. Le dimos rigidez, bien, o sea que ahora si lo apretamos no lo vamos a desarmar. Y acá podrían haber agregado que podemos almacenar más carga sin alcanzar el campo de ruptura dieléctrica. Al poder almacenar más carga a una diferencia de potencial dado, si ustedes evalúan la diferencia de potencial a la que tendrían que poner su capacitor para producir el campo de ruptura dieléctrica, ahora tendría mucha más carga. Bueno, y lo otro es cómo calcular la carga de polarización. Bien, o sea, si ustedes les preguntaran cuál es la carga de polarización, y dicen, bueno, ¿cómo lo calculo? Y bueno, esto es parecido a lo que estuvimos haciendo con la ley de Gauss, pero usando la ley de Gauss del vector polarización. Si yo quiero sacar la carga de polarización, uso la ley de Gauss del vector polarización. Entonces tengo que hacer la integral de flujo del campo de polarización a través de una gaussiana. Elijo una gaussiana donde hay una parte que está metida en el conductor y la otra parte en el material dieléctrico, cerca de la superficie, acá está exagerada. Y acá decimos, bueno, del lado que está en el conductor, P es 0, bien, porque estoy dentro de un material conductor, no se polariza, o sea, me tiene que dar 0. Y cuando voy dentro del material dieléctrico, tengo un vector polarización que es paralelo al diferencial de área, y sobre la superficie curvada es el mismo análisis que hicimos hoy con el campo D, o sea, si estoy dentro del conductor, no hay la parte que está ahí adentro del conductor no contribuye porque P es 0, y la parte que está afuera, P es paralelo a la superficie, con lo cual es perpendicular al diferencial de área y el producto escalar me da 0. Entonces, la única parte de las tres superficies que debo considerar para calcular el flujo a través de una superficie cerrada que sobrevive, que me da una contribución, es la tapa que está dentro del dieléctrico. Entonces eso me queda la integral de P, cara diferencial de área, dentro del dieléctrico. Ahora, como en esta configuración P es uniforme, lo puedo sacar de la integral, entonces me queda la integral del diferencial de área, y eso me queda, por la ley, igual a menos la carga de polarización. Entonces, paso el área dividiendo y ahí puedo obtener la densidad de carga de polarización como menos P. Fíjense que esto me pasó y me apareció el menos P porque puse la superficie gaussiana acá, donde estoy agarrando la carga de polarización negativa, ¿bien? Si la hubiese puesto de este lado, me daría un más sigma, porque fíjense que acá
Esto es el módulo de P, o sea que es un valor positivo, que lo calculé, lo puedo calcular conociendo D y E sin problema, pero el signo menos me está hablando diciendo que me va a dar un número negativo. Pero claro, porque puse la superficie gaussiana acá y está englobando la densidad de carga de polarización negativa. Si la hubiera puesto de este lado, ¿cómo me hubiera parecido el signo positivo? Y básicamente porque la cara de la superficie que hubiera tenido que considerar era la que está de este lado, y el diferencial de área apunta hacia la izquierda, y el vector de polarización apunta hacia la derecha. Así que el flujo de P centrante estaría negativo, y entonces les quedaría menos P por A, con este menos sigma P les quedaría una densidad de carga positiva igual al campo de polarización. La otra cosa que tienen que ver es que esto equivale a lo que estuvimos viendo cuando decíamos, bajamos un pedacito de dieléctrico, veo cuánta carga de polarización quedó en cada uno de los lados, y relaciono P con la densidad de carga de polarización en esas superficies, y que al final, digo, si la corto chanfleada, al final puedo llegar a una relación donde la carga de polarización está relacionada con la componente normal del campo de polarización. Bueno, acá esto, fíjense que P, el vector polarización, es todo normal a la superficie, donde está la carga de polarización. ¿Bien? Es todo perpendicular. Por eso acá no es necesario aclararlo, pero esto sería la parte, este P que queda acá es la parte normal del vector polarización. ¿Hasta ahí eso también lo pudieron seguir o quieren que lo repita? Sí, sí. Bien. Ahora hagamos un ejemplo que vamos a repetir varias de las cuentas, pero están a propósito repetidas para ayudarlos a ver si las entienden, pero en otro contexto. Entonces ahora vamos a hacer algo más completo, o sea, básicamente ponemos una batería que tiene una diferencia de potencial delta V0, ese es mi primer dato. Entonces decimos, un capacitor consiste de dos placas paralelas de área A, dato, separadas a una distancia D, dato, que es mucho menor que A, entonces considero lo que estábamos hablando hoy, el capacitor tiene campo solo en su interior. Y una batería carga las placas hasta establecer una diferencia de potencial delta V0 en las placas. Y luego la desconectamos. Es decir, la batería tiene una diferencia de potencial delta V0, cuando yo la conecto tengo que esperar un ratito a que se cargue el capacitor. Obviamente el capacitor se carga muy rápido, ¿bien? O sea que lo que estoy haciendo es trabajando en equilibrio electrostático, esperando a que cese el movimiento de carga y las placas alcancen la diferencia de potencial de la batería. Luego que le conectamos la batería, cargamos las placas, bueno, la desconectamos a la batería y las placas quedaron cargadas. Bien, o sea, desconectamos con cuidado para que las placas se mantengan cargadas. Con cuidado quiere decir que cuando la desconectamos no juntamos los cables, nada. Los sacamos y los mantenemos separaditos para que no pueda pasar cargas, salir o entrar cargas del capacitor. Y agarramos e introducimos dentro de este capacitor un dieléctrico de constante K hasta que llena completamente. Lo primero que me piden es que determinemos carga libre, capacidad y diferencia de potencial y energía antes y después de introducir la lámina dieléctrica. O sea, tenemos que determinar la carga que almacenó el capacitor, la capacidad, la diferencia de potencial y la energía almacenada antes de introducir el dieléctrico, y después, antes de C0, la capacidad, la vamos a llamar sin dieléctrico, es la carga que logramos colocar en las placas del capacitor sobre la diferencia de potencial. La diferencia de potencial son las cuentas que hicimos hoy, tenemos que integrar el campo eléctrico en el interior del capacitor a lo largo de 0 a D y tomar esa integral en valor absoluto. El campo vamos a suponer que está en X, el diferencial de L también, o sea, esta cuenta ya la hicimos, nos queda que esto sería la carga libre inicial, o sea, cuando está vacío el capacitor, sobre epsilon 0 por la distancia entre placas. El signo menos lo absorbió el valor absoluto. Que lo escribo en función de la carga, reemplazando sigma libre por la carga libre sobre el área, para poder sacar la capacidad, y bueno, llego a la capacidad en ausencia del dieléctrico, que esta es la cuenta que hicimos millones de veces, o deberían haber estado haciendo en la práctica para sacar la capacidad de un capacitor plano. Esa es
que tiene en el medio el vacío. La carga es a partir de la definición de capacidad. O sea, acá fíjense nuevamente lo que habíamos remarcado antes, la capacidad funciona únicamente de los parámetros del problema, que son el área de las placas, la distancia entre placas y el material entre placas, que en este caso es vacío. Después, usando el valor de la capacidad, porque A y D y epsilon 0 son datos, o sea que esto si fuera numérico ya tendríamos el número. Y luego queremos sacar la carga libre que está en las placas. Por ahora es la única carga que hay, porque no pusimos dieléctrico. Entonces, hacemos C0 por delta B0. Y de ahí puedo sacar la carga. Si quieren la energía almacenada, recuerdan que esta cuenta también la hicimos. Tenemos que ir llevando las cargas a las placas del capacitor en una diferencia del potencial que es el capacitor, desde que no teníamos ninguna carga hasta que tenemos la carga final. Entonces este delta B' es la diferencia de potencial del capacitor, que lo puedo escribir como la carga que fui almacenando hasta ese momento, dividido la capacidad. Entonces integro y me queda la carga libre al cuadrado sobre 2 veces la capacidad, o 1/2 de la capacidad por el delta B0 al cuadrado. Bien, acá todos los ceros indican que estamos haciendo las cuentas sin dieléctrico. Y el delta B0 es el dato de la batería. Bueno, acá tenemos todos los números. Esto era lo mismo que los problemas que hicimos en la clase anterior. El tema es el después. Después de conectar la batería e introducir el dieléctrico. Entonces el dibujo ahora tendría que representar a un capacitor que no está conectado a nada, pero que sí está cargado. Bueno, y el dieléctrico adentro no lo dibujé, tendría que haber pintado de negrito esto. Entonces, la primera pregunta para poder avanzar en este problema es, cargué el capacitor, con mucho cuidado desconecté la batería, ¿sí? De modo que no pierda cargas en el momento de la desconexión. Y le metí un dieléctrico. ¿Qué cosa se va a conservar? ¿Qué cosa se va a mantener constante después de haber introducido el dieléctrico? ¿La carga que tengo en el capacitor o la diferencia de potencial que tengo entre las dos placas? ¿Cuál de las dos les parece y por qué? Yo estoy pensando, pero cambio de respuesta cada 2 segundos. Así que... Bueno, decime cuál opción, las vamos charlando. Pensemos esto, yo les dije que lo desconecté con cuidado de no perder carga, de no unir los cables, de no tocar nada conductor con unos bornes. Lo dejé así en el aire, digamos, de alguna forma. Entonces... Y yo supongo que se conserva la carga, bien. pero... Y el delta B no... O sea, lo estoy pensando en términos de que con lo que estábamos viendo antes de la placa, va a haber como una cosa de que se van a terminar alineando ciertas cosas, que la diferencia de potencial entre un punto y otro probablemente sí se vea trastocada. Pero eso es, o sea, es lo que estoy pensando, pero puede estar recontra mal. Está bien, o sea, como lo sacamos con cuidado, de modo de no tocar con ninguna conductor o tocar con nuestros dedos los bornes del capacitor. Bornes son los extremos de los cablecitos que conectamos. La carga no tuvo posibilidad de irse, porque no se puede ir por los cables, pero tampoco puede atravesar al capacitor. Bien, entonces la carga se conserva. Ahora, si conservamos la carga, tenemos la misma carga en las placas, y ahora metimos un dieléctrico que le cambia la capacidad, evidentemente la diferencia de potencial va a tener que cambiar. Bien. La otra es como vos lo estabas viendo, si nosotros metemos un dieléctrico, aparecen las cargas de polarización, estos alineamientos, y eso va a reducir el campo en el interior, y con lo cual va a reducir también la diferencia de potencial entre las placas. Tenemos dos formas de ver de que la diferencia de potencial no se va a mantener constante. Una es más con cuenta, bueno, si mantengo la carga y varía la capacidad, porque ahora tengo un capacitor con dieléctricos, no puedo conservar la diferencia de potencial, porque si no las cuentas no dan. Y la otra es analizar qué es lo que pasa con el dieléctrico, cómo este genera un campo contrario al campo que generan las cargas libres, y que eso va a generar una variación de potencial entre las dos placas debido a la presencia de las cargas de polarización. Entonces, mantenemos fija la carga en la carga que le habíamos puesto al principio. Para determinar la capacidad y la diferencia de potencial necesito conocer el campo eléctrico, y como es un dieléctrico lineal, uso las relaciones de dieléctrico lineal. O sea que D es epsilon por E, pero epsilon lo puedo poner, como yo tengo la constante dieléctrica, y la constante dieléctrica es epsilon sobre epsilon 0,
puedo reemplazar epsilon por epsilon 0K. Entonces, para determinar, entonces digo, bueno, yo quiero determinar el campo eléctrico, pero lo que yo conozco es la carga libre. Bien, si reinicio el problema, ahora reinicio con un capacitor cargado con una carga libre Q0 en la que le metí un dieléctrico, y ese sería el después. Entonces tengo que volver a pensar el problema y decir, bueno, yo conozco la carga libre, entonces lo que voy a tener que determinar es el campo de desplazamiento, y a partir del campo de desplazamiento puedo encontrar el campo eléctrico porque conozco la constante dieléctrica. El campo de desplazamiento lo puedo determinar utilizando la ley de Gauss. Hoy nos dio sigma libre, ¿se acuerdan que era independiente si estaba o no estaba el dieléctrico? Así que nos dio directamente la carga libre, la hicimos hace un ratito la cuenta, ya tengo D, pero como la carga libre se mantuvo, acá no tendría que tener flecha la cosa, no tengo el marcador cargado. Acá estarías dándoles el módulo, ¿no? Si no, tendría que poner la dirección. Fíjense que al módulo de D es la carga libre es Q0 sobre el área de las placas. O sea que no cambia esto al introducir las lazas. Tengo el módulo del vector desplazamiento, D y E son paralelos, así que puedo encontrar el módulo del campo eléctrico como el del desplazamiento sobre epsilon 0K, y obviamente está de vuelta en la dirección X, desde la placa positiva a la negativa. En la dirección X, acá hoy lo tenía dibujadito bien, acá la dirección X estaría así, ¿no? Uy, ustedes imagínense que yo logro hacer un... bueno, y esto era lo que nos había dado hoy la cuenta, que es el campo cuando no había nada sobre K. Si lo queríamos escribir para ver que nos da lo mismo que cuando hicimos la cuenta hoy. Pero básicamente acá lo que nos interesa es calcular la capacidad y la diferencia de potencial, así que tenemos que seguir adelante. Ya encontramos C en función de, esto lo podemos dejar en función de la carga libre, que es Q0 sobre A, y de la constante dieléctrica. Pero E por D nos da la diferencia de potencial. Entonces, pues, si hacen la integral, recuerda que les queda el campo eléctrico en el interior por la distancia, hacer un campo uniforme, esa era la cuenta, nos quedaba sigma libre sobre epsilon 0K por D. Entonces, sigma libre lo reemplazan por la carga libre, que sería Q0, que es Q, y ya tendríamos la diferencia de potencial. No sé si voy a poder dibujar un cerito acá. Bueno, avanzo y mientras trato de poner el cerito en unos segundos. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo en la expresión de capacidad, que era la carga sobre la diferencia de potencial, reemplazo esta relación y esta, me queda de vuelta lo que habíamos obtenido antes, que era K por la capacidad del capacitor sin dieléctrico. Esto volví a repetir la cuenta, chicos, por eso la hice rápido. No sé si termina sumando o restando hacerlo así, porque me parece que hiciera cosas distintas. Pero básicamente encontré D, sabiendo D puedo encontrar E, que si quisiera calcularlo lo podría calcular a partir del campo eléctrico que tenía cuando no había nada sobre K, pero me quedo, o sea, acá estoy remarcando que se me redujo el campo eléctrico en un factor K. Igual voy con esta relación y integro esto para calcular la diferencia de potencial entre las placas, y básicamente me queda sigma libre epsilon 0K por la distancia de las placas. Esa cuenta ya la hicimos. Y sigma libre lo puedo escribir como la carga sobre A, reemplazarlo en la expresión de capacidad, que es la carga sobre el delta B, tomado en valor absoluto, y nos termina quedando esta capacidad, que era la que nosotros sabíamos que valía la constante dieléctrica, o sea, que era la que nosotros obtuvimos esta expresión hace un rato, que dijimos que la capacidad aumentaba en un factor K. O sea, la volvemos a obtener. Esto es todo porque el dieléctrico llena todo el capacitor. Eso se los aclaro porque si no lo llena tenemos que hacer las cuentas más tranquilos. Después podemos sacar, bueno, la diferencia de potencial la volví a escribir, están apareciendo las cosas en desorden. La diferencia de potencial la volví a escribir como delta B0 sobre K. Y la energía almacenada. Acá recordamos algunas relaciones simplemente para sacar la diferencia de potencial. Fíjense que
cuando estaba vacío, teníamos Q0, S0 por delta B0, y cuando tiene un material, que igual esto es Q0, nos da K por C0 delta B0, que sale de esta expresión. Pero como Q0 es igual a Q de acuerdo a esta relación, pueden despejar en la nueva diferencia de potencial en función de la diferencia de potencial que teníamos en ausencia del dieléctrico dividido la constante dieléctrica. Y de vuelta nos da lo que les había comentado antes, reducimos la diferencia de potencial entre las placas en un factor K. Y después la energía la pueden calcular utilizando Q0, o sea, la definición, que se acuerdan que era un medio de la carga al cuadrado sobre la capacidad, que acá la carga al cuadrado es Q0 y la capacidad es K por C0. Ahí me pudieron seguir porque fue medio rebuscada para explicarlo. Ya estamos llegando al final. Básicamente esto, igualé las cargas porque no las perdí, calculé el vector de desplazamiento, a partir de eso puedo calcular el vector de desplazamiento, el módulo en relación con la carga libre y el área de las placas, que eran los datos del problema. Puedo encontrar a partir del vector de desplazamiento el campo eléctrico, sabiendo la relación que hay. Conociendo el campo eléctrico puedo calcular la diferencia de potencial, y conociendo la diferencia de potencial, en función de los datos del problema, que es la carga Q0 que pude mandar, bueno, que tendría que sacarla del otro lado, ¿no? Pero puedo obtener la diferencia de potencial en función de la carga y datos del problema, que son la distancia entre placas, el área, la constante dieléctrica y el epsilon 0. Utilizando esta diferencia de potencial, la reemplazo en la definición de capacidad y encuentro la capacidad, que es básicamente la capacidad que había calculado para cuando no estaba el dieléctrico por K. Y después, sabiendo que la carga la puedo escribir cuando no estaba el dieléctrico como 0 delta B0 y cuando estaba el dieléctrico como K C0 delta B0, utilizando la relación de la capacidad como Q sobre delta B, y tengo, esto sería después del dieléctrico, la nueva diferencia de potencial, considerándolo en la nueva capacidad del capacitor, y esto sería sin dieléctrico la diferencia de potencial por la capacidad del capacitor sin dieléctrico. Pero como las cargas tienen que ser iguales, me llega una relación entre la diferencia de potencial que tengo ahora que metí el dieléctrico respecto a la diferencia de potencial que tenía sin dieléctrico. Y ya conociendo la diferencia de potencial, la carga libre y la capacidad, es muy fácil calcular la energía almacenada, porque eso nos da la carga libre al cuadrado, que es Q0, sobre 2 veces la capacidad del capacitor en condiciones con dieléctrico. Y el último inciso es que repetir el problema introduciendo la lámina dieléctrica sin desconectar la batería, es decir, que ahora metemos el dieléctrico pero manteniendo la batería conectada. Acá, como la capacidad era la capacidad de un capacitor que tiene un área A, una distancia D y un dieléctrico adentro, no tiene que ver cómo haga las conexiones. O sea, estoy mirando la capacidad al final, así que no tengo que hacer todas las cuentas de nuevo, la capacidad es la misma. Para hallar el resto de las magnitudes, de vuelta nos volvemos a preguntar qué se conserva, si la carga o la diferencia de potencial, y como se me acabó el tiempo, te lo digo directamente yo, es la diferencia de potencial porque mantengo la batería conectada, y puedo hacer para calcular la carga, utilizar la definición de capacidad, sabiendo la capacidad que tiene el capacitor con dieléctrico, conociendo la diferencia de potencial, saco la carga, y ahora ya tengo todo. Si quiero, puedo sacar el vector desplazamiento, porque ese era el mismo, esté o no esté el dieléctrico, pero no es el mismo en este caso porque cambié la carga que almacené en las superficies. Bien, o sea, en este caso, está bien, uno dice, el vector de desplazamiento no importa si está el dieléctrico, es cierto, pero si yo hice un proceso por el cual perdí cargas, porque la batería, ¿cómo va a actuar? Cuando yo meto el dieléctrico e intento cambiar la diferencia de potencial, como me pasó cuando no tenía la batería dice, no, tenés que mantener la diferencia de potencial que yo establezco. Entonces va a sacar o entrar cargas para asegurar que mantener la diferencia de potencial. Entonces ahora las cargas que tengo
en las superficies de las placas metálicas son distintas, son estas que acabé de calcular. Entonces, si bien el campo de desplazamiento depende de las cargas libres, ya no es lo mismo que en el caso anterior. Ahora yo modifiqué la cantidad de cargas libres que tengo para poder mantener la diferencia de potencial, y en consecuencia modifiqué el campo de desplazamiento. Entonces, ahora puedo, si bien me sigue dando la densidad de cargas libres en la superficie de las placas, en la dirección de la placa positiva a la negativa, tengo un vector de desplazamiento distinto, con lo cual voy a tener que ver, por ejemplo, que si hacemos la cuenta nos tendría que dar que el campo eléctrico es delta V0 sobre D, o sea, el mismo que tenía cuando no tenía el dieléctrico. Entonces ahí nos decimos, bueno, pero ¿qué pasó en esta parte? Sí, yo modifiqué, al dejar la batería conectada hice dos cosas. Modifiqué la carga, con lo cual modifiqué D, pero mantuve el campo eléctrico porque mantuve la diferencia de potencial entre las placas, al estar la batería. Este campo E, ustedes pueden probar que les va a dar delta V0 sobre D si hacen la relación, ¿no? Si van... Tienen que terminar las cuentas. Pero básicamente no sería necesario terminar de acomodar todo, o sea, usar la relación de epsilon 0 por K, por E, y despejar E y acomodarlo para que quede en función del delta V0, porque ya sé a priori, y reemplazar Q0, bueno, utilizar esta expresión y la relación entre estos dos para llegar acá, eso se puede hacer y les va a dar esto, pero a priori yo ya sé que no modifiqué la diferencia de potencial entre las placas, entonces no modifiqué el campo eléctrico. Lo que modifiqué es la carga entre las placas. Bueno, la energía almacenada de vuelta usan un medio de la carga que tiene el capacitor al cuadrado sobre la capacidad. La carga que tiene el capacitor al cuadrado es K cuadrado por Q0 cuadrado. Y la capacidad es K por C0. Por eso me queda... Se simplifica el K cuadrado con un K que hay acá abajo y nos queda K por la carga 0 al cuadrado sobre 2C0. Hasta acá llegué, corriendo, me pasé.